Que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente después de una larga pausa de no subir material, pues aquí lo estamos subiendo nuevamente. Eh, en esta, en, es- en esta lista de canales estamos presentando lo que son nuestros privilegios enseñados cada jueves en nuestro discipulado de doctrina básica. En esta ocasión estoy subiendo el video para que no caiga al suelo la palabra que fue impartida y los remas que fueron impartidos en ese día. Por cuestiones de software no hemos podido grabar las sesiones en vivo, pero eh, yo estoy grabando un diferido para, para que quede registrado. Este privilegio fue específicamente el 25 de julio del año 2024, jueves 25 de julio del año 2004, y vimos el tema de los receptores, primera parte. Amén. Vamos a ver que en esa oportunidad, con base a la Biblia que está en Juan capítulo 4 del 27 al 31, dice lo siguiente, dice la Biblia: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oíste oíste que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijarías porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y yo lo he dicho ahora, antes de que esto suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa lo que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Quiero parafrasear este versículo. Viene el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es el enemigo, que el Señor lo reprenda, es el enemigo, Satanás, Lucifer, antiguo ángel, antiguo querubín que fue caído. Él es el príncipe de este mundo. Si él es el príncipe de este mundo, es por arriba de un príncipe hay un rey. Por lo tanto, arriba de este mundo hay un rey que es quien gobierna a Lucifer, a Satanás, perdón. Eh, este no es el tema, es un pequeño paréntesis. Este es el tema de la iniquidad y la maldad que está hecho de otra forma. Lo hemos visto en otra ocasión, pero el mundo, dice la Biblia, no os acomodéis al mundo, dice la Biblia, no os acomodéis a este mundo. El mundo es una entidad donde reina, como podemos ver aquí, reina el reino de las tinieblas. Por lo tanto, dice Cristo, Él no tiene nada en mí. El mundo, el príncipe de este mundo, no tenía nada en Jesucristo, no tiene ningún receptor. Este es el pie de imprenta para establecer la doctrina de los receptores. ¿Y por qué no tiene nada, 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 ningún receptor Cristo? Porque en Génesis 6, en Génesis 6 dice la Biblia, tu simiente le aplastará la cabeza a la serpiente. Es una profecía de que Cristo aplastaría la cabeza a la serpiente. Pero eh, la palabra original, la palabra original de simiente, de la pelea de simientes, es la palabra cera en hebreo, que entre sus acepciones es semilla, semilla de hombre. Eh, ¿Qué quiero decir yo con esto? Que la semilla, tanto el hombre genético como Satanás tienen semilla. Eh, pero ¿cuál es mi punto? Que la semilla del hombre, la simiente, está contaminada. ¿Por qué está contaminada?
por el pecado original. ¿Y cómo puedo reforzar yo esto? Es simple. Cuando Cristo vino a la tierra, aquí estamos viendo un pasaje de Cristo cuando Cristo estaba en la tierra. Cuando Cristo vino a la tierra, fue engendrado no por semilla de hombre, sino por el Espíritu Santo dentro de un vientre eh, humano. Es decir, la simiente sin mancha, sin contaminación, fue dentro, fue fue engendrada y no por medio de una semilla de hombre. Espero estarme dando a entender con lo que yo quiero trasladar. Es decir, la genética de Cristo no traía contaminación, por lo tanto, no tiene los receptores, que es lo que vamos a ver a continuación. Lo que se interpreta de, de Juan 14:30 es lo que, bueno, ya lo expliqué, eh, ya lo acabo de explicar. Eh, no hay nada, no hay nada en mí que le pertenezca, no hay receptores que le pertenezcan. Eh, Como el pecado entró al mundo por un hombre, la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Eh, es decir, como el pecado entró por medio de un hombre, eh, en esta ocasión vemos que la ley, el hombre fue sentenciado a muerte. Este es un paréntesis. El hombre fue sentenciado a muerte, pero una muerte, no muerte inmediata, sino una muerte eh, progresiva. Es decir, mientras la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Amén. Pero también dice, lo que se siembra en la carne se cosecha en la carne. Lo voy a poner en un ejemplo. Eh, Alguien que consume constantemente en exceso, ya sea alimentos, en este caso sería el pecado de la gula, como, eh, digámoslo, alcohol. Alguien que consume excesivamente alcohol está dañando su cuerpo, por lo tanto, está corrompiendo su cuerpo, está dañando el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, va a cosechar en la carne. ¿Y qué va a cosechar en la carne? Pues las enfermedades que conlleva, que conlleva el consumir alcohol. Así es el pecado. Cuando el hombre peca constantemente, su cuerpo se va autodestruyendo. Esto lo afirma eh, Romanos capítulo 5. Eh, en el mundo, en lo secular, esto se le conoce como la ley de la entropía, que todo se echa a perder. La Biblia, la Biblia le llama a esa ley pecado. Ahora veamos qué es un receptor, después de estos dos paréntesis. El diccionario de la Real Academia define receptor como algo que recepta o que recibe. Es un acto de comunicación, persona que recibe el mensaje, dicho de un motor que recibe la energía de un generador instalado a distancia, control remoto. En biología es una estructura especializada del organismo que recibe estímulos y transmite a los órganos nerviosos correspondientes. Es algo que recibe información o señales que acoge a o que hospeda, ejecuta una acción en cualquier objeto que tiene capacidad de recibir. En este sentido, se puede definir el proceso de comunicación que tiene tres aspectos. ¿De qué se compone una comunicación? La comunicación se compone de un emisor, un transmisor y un receptor. Un emisor es quien emite la señal. Un transmisor es el medio por el cual se transmite la señal y un receptor es quien recibe el mensaje. En este caso, estamos viendo qué son los receptores.
Dice la Biblia, nadie es tentado, nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él, él, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia y seducido. Concupiscencia es un deseo intenso. Es decir, la concupiscencia de un alcohólico tiene un deseo intenso de consumir alcohol. Eso es la concupiscencia. La concupiscencia en alguien que consume pornografía tiene un deseo intenso de eso. La concupiscencia de alguien que murmura tiene un deseo intenso de, de comunicarse entre otras personas. Es decir, es un deseo intenso, la concupiscencia. Por lo tanto, en el sentido espiritual, el emisor es el tentador, es decir, quien emite la tentación. El tentador es una entidad espiritual, tanto como el acusador, como el destructor, como el devorador. Hay potestades malignas, hay potestades malignas. Si no estoy mal, hay 13 potestades malignas descritas en la Biblia. Obviamente son más, pero las que nombra la Biblia, está el tentador, el acusador, el devorador, el destructor, el acreedor, eh, el tentador es uno de ellos. Es el emisor, el tentador es el emisor. La transmisión, pues, en este caso, pues, son muchas cosas, pero principalmente en estos últimos tiempos son los medios de comunicación, es decir, el Internet, la televisión, la radio, eh, pues, digámoslo, la prensa, pero en estos tiempos modernos son las redes sociales y el Internet. Es un transmisor de tentación. Esto es irrefutable. Esto es demasiado evidente para alguien que quiera refutar esto. Las redes sociales son un templo. Yo así los catalogo y así los he definido. Por ejemplo, el Instagram es el templo a la idolatría. Eh, Twitter o X es el templo de los burladores y los escarnecedores. Eh, el TikTok, el TikTok es el templo de los mentirosos. El YouTube también es el templo de los amadores de sí mismos, de los aduladores y etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de las redes, cada una de las plataformas sociales, yo los he designado templos, templos de adoración, templos de generadores de pecado. Amén. Esto es otro paréntesis. El receptor, el receptor es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Pues es el deseo intenso, es la codicia, es la pasión. Eh, Usted ha oído en términos, si usted ha tenido la oportunidad de, digámoslo, de ver de alguna manera películas o novelas eróticas, pues ellos hablan de que el deseo por consumar pecados de la carne, en este caso el sexo, el adulterio, la fornicación, es, a ellos le llaman pasión. Por ejemplo, pues vemos las personas que degustan, por ejemplo, el fútbol, los deportes, muchos le llaman pasión, muchos le llaman pasión a lo que yo llamo, particularmente, este es un punto de vista muy particular, lo que yo llamo la idolatría. A la idolatría ellos le llaman pasión. Amén. En resumen, la concupiscencia. Aquí ya, pues aquí vemos que
La concupiscencia es la raíz griega epitumia, también se conoce como codicia, deseo y pasión. Detona un deseo intenso de cualquier tipo, se refiere a aquellos malos deseos, pero también a los buenos deseos, para expresarse en una actividad corporal, pero también se puede usar en un sentido positivo. Por ejemplo, buenos deseos de lo espiritual. Cristo decía, cuánto he deseado intensamente de comer la Pascua, dice Cristo en Lucas 22. Los malos deseos, dice, antes de conocer al Señor, todos participamos de las pasiones de la carne, satisfaciendo esos deseos de la carne y de la mente, siendo por naturaleza hijos de la ira. Esto está en Efesios capítulo 2, versículo 3. ¿En qué momento son colocados los receptores? Por medio de una herencia ancestral, por la sangre. Un ejemplo para esto es el alcoholismo. Tanto la ciencia ha demostrado que el alcoholismo se transmite por los genes, muy rápido por causa del tiempo. En el vientre, pues pueden ser colocados los receptores, pues ya sea con música, palabras, pero también maldiciones. Es decir, eh, también está comprobado científicamente, ¿verdad? Que una persona tiene problemas de personalidad, pues cuando esta persona, digamos la mamá, le habla al vientre y pues quizás le lanza quejas, maldiciones, improperios, porque puede ser una madre que no está conforme que no es, que pueda estar amargada con su embarazo. Eh, pero también del lado positivo, también se le pueden lanzar bendiciones, se le puede poner música al vientre. Bíblicamente establece que se está establecido de que cuando María fue a visitar a la madre de Juan el Bautista, el vientre de esta saltó cuando notó la presencia de María, que estando embarazada de Cristo. Amén. Embarazada con Cristo. Sí. Y creo que sí me di a entender. Eh, en la niñez, pues pueden ser colocados los receptores de violencia, de menosprecio, de altivez. Una persona, un niño se puede tornar violento porque su papá le ministra violencia. Un niño se puede mostrar receptores de menosprecio, pues al recibir menosprecio por parte de sus padres. Eh, Altivez, pues desde niño se le puede transmitir la altivez, la discriminación y otras cosas malas que puede desarrollar el niño ya siendo una persona adulta. En la adolescencia, pues también se puede transmitir, como ejemplo, pues en el área sexual, la pornografía. Eh, pues en mis años de adolescencia le puedo decir de que la pornografía, eh, pues de alguna manera me despertaban curiosidad, pero era muy difícil de conseguir pornografía en ese tiempo. Es decir, para tener pornografía había que tener acceso a, a tener dinero para comprar una revista. O en el caso de las películas, había que tener dinero para alquilar y había que tener una videocasetera, pues para alquilar una película pornográfica. Posteriormente fue avanzando la distribución de esto con, la, con los DVDs, que ya los DVDs se podían piratear y por lo tanto la pornografía era más accesible. Eh, la Biblia dice que por causa, por causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. La Biblia dice en el libro de Daniel que a causa del aumento de la ciencia, pero hay otras versiones que dicen del aumento de la maldad, que es decir, la ciencia aumentará, la ciencia se multiplicará. Es decir, tanto Daniel, si no estoy mal, es el capítulo 12, como Mateo capítulo 24,
están conectados, ya que en uno predican de que el amor se enfriará a causa de la maldad. Y aquí en Daniel, pues la ciencia aumentará. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque la tecnología, la ciencia y los medios de comunicación, es decir, el ejemplo que le estoy poniendo de los DVDs, que eran más, que se empezó a volver más accesible la pornografía, en este tiempo la pornografía es vetada en las redes sociales. Sin embargo, hay redes sociales que no vetan la pornografía. Para no decir nombres, una de ellas es el Telegram y otra de ellas es Twitter o X. Por lo tanto, lo único que necesita un adolescente para tener acceso a la pornografía, pues simplemente es tener datos y tener un teléfono celular, tan sencillo como eso. A causa de la maldad, los receptores, los receptores son colocados. La juventud, pues las pasiones juveniles, pues le puedo decir, el fútbol, la pasión, pues muchos me dirán, ¿y usted tiene algo en contra del fútbol? Pues sí, tengo muchas cosas en contra del fútbol, porque el fútbol en sí es otro templo a la idolatría, es algo que aleja a los hombres de Dios. Y aunque muchos me quieran decir de que es un deporte, que no tiene nada de malo, pues yo lo que veo en ella es que el deporte produce principalmente la idolatría, segundamente produce ira, terceramente produce indiferencia. ¿Y a qué me refiero con indiferencia? De que muchas personas han abandonado a sus familias, pues, es decir, el tiempo que le podrían dedicar a sus familias, se lo dedican al deporte. ¿Qué más produce el fútbol? El fútbol pues produce discusiones vanas. La Biblia dice en Tito, la Biblia dice en Timoteo, en las dos epístolas, si no estoy mal, o en dos capítulos, pero dos veces le advierte el apóstol Pablo a Timoteo de que no, no participe de discusiones vanas. En Tito dice, no por nada que se abstenga. No, no tengo el versículo exacto ahorita, pero Pablo le dice a Tito que no participéis de contiendas, es decir, las obras de la carne que están en Gálatas 5:3, habla de contiendas, que las contiendas son obras de la carne, que las disensiones son obras de la carne. ¿Y qué es lo que produce el fútbol? Pues eso, contiendas y disensiones. ¿A qué me refiero yo con esto? ¿Y por qué hago mucho énfasis en esto? Porque pues yo era una persona que participaba de contiendas, de que qué equipo era mejor, qué futbolista era mejor, y al final pues son contiendas estériles porque no llevan a nada, no edifican. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edificará. Es decir, es lícito que usted pueda eh, disfrutar de ese deporte. Lo que ya no le conviene es participar de contiendas. Lo que no le edifica es participar de contiendas. Lo que no, lo que lo va a esclavizar es eso, las pasiones juveniles. Eh, en la edad adulta, pues, un ejemplo puede ser las nostalgias. Eh, en las radios y en los productos de comunicación, en la radio, en la televisión, hay canales que transmiten programas de hace muchos años. Entonces eso le produce nostalgia a la gente. Eh, bueno, y la nostalgia no necesariamente puede ser eh, todo malo, pero la Biblia dice que no debemos recordar, no debemos decir de que los tiempos de antes eran mejores que los de ahora. Eh, lo que se interpreta de ese versículo es que no debemos menospreciar la bendición de hoy, porque lo de ayer ya pasó. Amén. Y pues esto yo me he percatado que muchas personas también en el ámbito espiritual pues añoran predicaciones de hace muchos años y no se deleitan en las predicaciones de ahora. Añoran alabanzas de antes, pero no se deleitan en las de ahora. Amén. Espero estarme dando a entender. Y pues como ejemplo de receptor,
ya se me está extendiendo mucho el tiempo, vamos a ir a 1000 por hora. Eh, Unos ejemplos de receptores en la Biblia. El emisor es la mujer extraña de Proverbios 7. La seducción es el transmisor. Y el joven simple, el simple todo lo cree, dice la Biblia. Un joven simple, es alguien que no está lleno del Espíritu Santo, que no está fortalecido en lo espiritual. Y pues dice la Biblia que va como buey al matadero, como necio a las prisiones para ser castigado. El emisor es la mujer extraña. Dice, sale a su encuentro vestida de ramera y astuta de corazón. Las palabras lo persuaden, lo atraen y lo seducen con sus labios. Qué tremendo. Otro ejemplo de receptor es la serpiente que sedujo a Eva y pues Eva pues no tenía receptores, pero la, la serpiente logró que entrara, que se activa, que logró convencer a Eva y a través del pecado pues se terminaron de activar todos los receptores. Es decir, la empujó, pero Eva era un receptor, pero no tenía receptores. Espero estarme dando a entender. Eva era un receptor, pero no tenía receptores de contaminación. Pero al ser un receptor, la serpiente se introdujo en ella. Espero haberme dado a entender. No tenía receptores de mal, pero la serpiente logró que el receptor Eva fuera convencida. Amén. Y para finalizar esta primera parte del video, vamos a ver lo que son los receptores en el cuerpo. Dice la Biblia en 2 Corintios 11:3, pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, aquí está con astucia engañó a Eva, con astucia, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de devoción a Cristo. Voy a parafrasear este versículo. Vuestros receptores los impulsen a que sus mentes sean desviadas de la sencillez y la devoción a Cristo. Es decir, nuestros, nuestro, para resumir este estudio, hay receptores en el cuerpo, hay receptores en el alma y hay receptores en el espíritu. En el cuerpo vamos a ver cuáles son esos receptores colocados en nuestros 5 sentidos: el sentido del ojo, de la vista, del gusto, del tacto, del olfato y del oído. Amén. Y con esto vamos a finalizar. En el sentido de la vista, Mateo capítulo 6 del 22 al 23. ¿Qué dice Mateo 6:22? Ahorita lo vamos a ver. Mateo capítulo 6, capítulo 22. Versículo 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que hay en ti es las tinieblas. ¿Cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Qué es lo que nos habla a ti? Que todo lo que mires, si es bueno, va a haber luz, pero si es malo, va a haber oscuridad. Es decir, estos son los receptores del sentido de la vista. Lo que tú ves, lo que tú ves, si es bueno, hay luz, pero si es malo, van a haber tinieblas. ¿Cuál es un ejemplo? Si tú miras pornografía, en tu mente se va a llenar de pornografía y por lo tanto tu cuerpo va a ser lleno de oscuridad. Amén. En el sentido del gusto, pues en Proverbios 21, este es un ejemplo, es un ejemplo. Tanto en el ojo pueden haber muchos ejemplos, en el gusto pueden haber muchos ejemplos. En el gusto, pues, eh, voy a leer el pie de imprenta de lo que dice Proverbios, Proverbios capítulo 20. Dice, el vino es escarnecedor, y la sira es alborotadora,
porque este es un ejemplo del sentido del gusto también. En el sentido del gusto, para una persona alcohólica, en el momento que se toma un trago, está activando, está activando el receptor, eh, y por lo tanto está abriendo una puerta al enemigo para que pueda seguir consumiendo alcohol y para que se emborrache hasta que, eh, dicho coloquialmente, hasta donde, que esto lo dice nuestra autoridad, nuestro apóstol, hasta donde amarró la burra a Belín. No, no sé qué quiere decir eso específicamente, pero coloquialmente también se le puede decir hasta que se puso hasta atrás. Es decir, se emborrachó, se embriagó totalmente, pero esto lo hizo al probar vino. En las iglesias, pues, se recomienda a las personas que son alcohólicas que cuando consuman Santa Cena lo hagan con jugo y no con vino. Amén. Para que no se le activen los receptores. En el sentido del oído, Romanos 10, 17. Que dice la Biblia, por el oír viene la fe. Creo que este es el versículo. Romanos, Romanos capítulo 10. Así que por el oír viene la fe, el oír la palabra de Dios. Así como por el oír viene la fe, así también como en el ojo también vienen las tinieblas. Es decir, si tú estás oyendo chismes, si tú estás oyendo murmuraciones, van a haber tinieblas en tu cuerpo. Eh, pero si por el oír viene la fe, también por el oír viene la antife. Entonces, ¿qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás viendo? Eso depende de lo que escuches, depende de lo que veas. Así será lo que hay en tu cuerpo. Habrá luz, habrá tinieblas. En el sentido del tacto, Proverbios 7:18. Aquí voy a poner un ejemplo de seducción. Voy a llevar esto al pecado del área sexual. Eh, como le digo, esto es un ejemplo. Dice, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Eh, yo pongo el ejemplo de seducción porque la seducción también viene por el sentir, es decir, vienen por las caricias, viene pues en el mundo pues eh, los masajes, hay, le voy a hacer un muy gráfico, ¿verdad? Eh, hay centros de masajes que no son centros de masajes solamente, sino que también son centros de prostitución y placer. Creo que usted ya me entendió qué es lo que yo quiero transmitir. A través de un masaje, usted puede ser seducido a que usted pueda fornicar o cometer un adulterio. En resumen, un pecado sexual. Amén. Y por último, ya con esto terminamos por el olfato. Eh, la Biblia habla en Proverbios 27, aquí habla de un perfume, pero lo vamos a leer para que no sea lo que yo piense, sino que lo que la Biblia dice. Proverbios 27:9 dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del hombre, del amigo al hombre. Si el perfume, el buen perfume, alegran al corazón, también existe un mal perfume. ¿Cómo así me va a decir así como el amor es la fuerza más poderosa de todo el universo. El amor es un fruto del Espíritu Santo. También hay un amor por el lado de las tinieblas, y es un amor erótico, pero también hay un amor al dinero. Eh, la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia. Por lo tanto, si hay un perfume que alegra el corazón, también hay un perfume que seduce a que usted cometa un pecado sexual. Estoy siendo muy gráfico para transmitir lo que yo quiero entender.
Es decir, en resumen, tanto en la vista, en el gusto, en el oído, en el tacto, en el olfato, pueden entrar, pueden entrar eh, tentaciones que activen sus receptores. Amén. Vamos a dejarlo ahí por causa del tiempo y vamos a continuar y finalizar esto en la segunda parte. Amén. Damos la gloria a Dios. Toda gloria sea a Él. Amén, amén y amén.